covalentes, como vimos en el video anterior, son las uniones entre dos no metales o aquella diferencia de electronegatividad entre que sea entre 0 y 1,5. ¿Sí? Hay varios tipos de uniones covalentes. Hay unas de las cuales son enlaces simples, dobles o triples, que en realidad eso está relacionado con los electrones que van a compartir, y las covalentes dativas o coordinadas, que son unas covalentes especiales que ahí se las vamos a explicar. Bien, ¿qué diferencia tienen las covalentes de las iónicas? Es que las covalentes, acá como la electronegatividad es parecida, es semejante, ¿sí? No hay mucha diferencia entre una como la otra, y la fuerza entre los elementos es más o menos similar, ¿sí? Nadie se roba los electrones, sino que los electrones son compartidos, ¿sí? Se comparten para poder llegar a tener 8 electrones. Esos electrones, los cuales se comparten, se grafican mediante también la estructura de Lewis, en el cual también tenemos en cuenta la cantidad de electrones que poseen su último nivel de energía. Si vamos a la tabla periódica, vamos a ver que el cloro posee 7 electrones en su último nivel de energía y el oxígeno posee 6 electrones en su último nivel de energía, que son los elementos en el cual tengo ya acá en este ejemplo, en esta molécula. Como acá tengo un 2, esto me está indicando que yo voy a tener 2 átomos de cloro y un átomo de oxígeno. Como le dije recién, el cloro posee 7 electrones. Es decir, que tengo que dibujar 7 electrones en los dos elementos, ¿sí? Y el oxígeno tiene 6, ¿sí? Como ambos son no metales y es una unión covalente, ¿sí? Que también me lo está afirmando la diferencia de electronegatividad que hay entre ellos, que es 0,5, ¿sí? Se van a compartir los electrones. ¿Cómo grafico? Lo grafico distinto a las iónicas. Lo redondeo, es decir, un electrón del cloro, ¿sí?, va hacia el oxígeno y uno del oxígeno va hacia el cloro. Pero esos electrones, vuelvo a repetir, se comparten. Es decir, que el cloro, al tener 7, ahora va a tener 8. Es decir, que este cloro ya llegó a la ley del octeto. No puedo seguir compartiendo más porque me estaría pasando. En cambio, este oxígeno tiene los 6 de él, más 1 de cloro, son 7. Le estaría faltando uno más. ¿Con quién lo comparte? Con el otro cloro. ¿Sí? Quedando así los 3 elementos químicos con 8 electrones cada uno en su último nivel de energía y así obteniendo la estabilidad deseada. Bien, pero como la diferencia de electronegatividad es muy poca, ¿sí?, los electrones generalmente igual van hacia un lado de esos elementos. Y dependiendo hacia qué sector, si están más cerca en este caso del cloro o están más cerca del oxígeno o están en el medio, se los denominan enlaces polares o no polares. Aquellos en los cuales la diferencia de electronegatividad va de 0 a 0,5, es decir, que la diferencia es muy poca, los electrones van a estar en el medio de esos elementos. Por lo tanto, se le dice que son uniones polares. En aquella en la cual la diferencia es un poquito más elevada, que va del 0,5 al 1,5, el electrón va a estar más próximo al elemento que posea mayor electronegatividad y se las denominan enlaces no polares. Por lo tanto, este enlace, en este ejemplo, al tener 0,5, es un enlace polar. ¿Sí? Bien, vamos a este otro compuesto. Este otro compuesto vamos a ver que los electrones me van a sobrar y me van a faltar por todos lados. Esto quiere decir que va a ser una unión covalente dativa. ¿Sí? ¿Por qué es dativa? Vamos a ver. Tengo 2 átomos de nitrógeno y 5 átomos de oxígeno. ¿Sí? Si miramos en la tabla periódica, el nitrógeno posee 5 electrones en su último nivel de energía. Es decir, que voy a dibujar 5 electrones en cada uno de los nitrógenos. Perdón.
Y en el oxígeno, ¿sí? Habíamos visto en el anterior video, en el cual tiene 6 electrones cada uno. Bien, es decir, que todos estos elementos, estos átomos, todos tienen que tener 8 electrones en su último nivel. Vamos a comenzar. Recuerden que en este caso se comparten los electrones. Este oxígeno tiene 6, necesita 2. El nitrógeno tiene 5, necesita 3 para poder llegar a 8. Por lo tanto, el nitrógeno va a compartir un electrón con este oxígeno, otro electrón con este oxígeno. Pero ¿qué pasó? Con este oxígeno no puede seguir compartiendo. ¿Por qué? Porque este ya llegó a 8, pero el nitrógeno todavía no, le falta 1. ¿Con quién lo va a compartir? Con este oxígeno. Este nitrógeno ya llegó a tener 8 electrones en su último nivel de energía, es decir, que ya está completo. No puede seguir compartiendo más, es decir, no puede seguir recibiendo más electrones. Sigo con el de abajo entonces. A este oxígeno le está faltando un electrón. Lo comparte, ¿sí? Este nitrógeno todavía le falta porque tiene 5 más 1 son 6, se le faltan 2, en los cuales va a compartir con este oxígeno. ¿Sí? Este nitrógeno también llegó. ¿Pero qué me pasó con estos oxígenos? Quedaron acá colgados, pero no pueden unirse entre sí porque si no me quedarían 2 moléculas distintas y estos 7 elementos forman una sola molécula. Por lo tanto, sí o sí los tengo que unir con los nitrógenos. ¿Qué va a pasar acá? Yo les había dicho que en este caso los electrones se compartían, es decir, yo te doy, pero vos también dame, ¿sí? Yo te doy la lapicera azul, pero vos dame el lápiz, ¿se entiende? Y lo usamos entre los dos. Pero en este caso, como todos ya tenemos todo, lo que necesita el nitrógeno va a decir, bueno, soy bueno, está bien, te presto mis 2 electrones, ¿sí? Es decir, estos electrones que le están acá sobrando de este nitrógeno se los va a prestar, ¿sí? Pero ¿por qué hago esta flechita? Porque el nitrógeno no va a recibir absolutamente nada de este oxígeno. ¿Por qué? Porque ya tenía su 8, ¿sí? Si recibe algo más, se estaría pasando y a eso no es la idea, no queremos eso. Entonces, este nitrógeno le presta su electrón al oxígeno sin recibir nada a cambio. Por eso se le debe poner la flechita, ¿sí? Al igual que el nitrógeno le va a prestar sus electrones al otro oxígeno. También de la misma forma, poniéndole la flechita. Esta flechita, vuelvo a repetir, lo que significa es que el nitrógeno va a ceder, le va a prestar sus electrones, pero nunca va a recibir nada a cambio de este oxígeno, ¿sí? ¿Por qué? Porque sus otros compañeros ya le están prestando lo que él necesita, ¿sí? Y de esta forma se forma lo que es una unión covalente dativa. Y en este caso, por la diferencia de electronegatividad, que es 0,5, también es una covalente dativa polar.